Drama. Bien. Bueno, me pedían la magia de las potencias. Esto es similar a lo que hacíamos con el caso de dividir por la X con el mayor grado en el exponente. Bueno, algo similar es lo que hacemos acá. Vamos a dividir cada término por, en este caso, 5 a la 1 sobre X. Acá tenemos 2 dividido 5 a la 1 sobre X y acá abajo lo mismo. Bueno, ¿qué pasa acá? Esto se queda reducido a 1, ¿sí? Y esto también. Y ahora nos detenemos más en particular con este caso. ¿Qué pasa acá? Esto es lo mismo que teníamos acá. Esto tiende a infinito. Y acá seguimos en la misma situación. Esto tiende a infinito. Entonces, lo escribo acá, ¿no? Lo que me va a ir dando. Por un lado tengo 1 de este término que cancelé, que simplifiqué ahí, ¿sí? 1 menos. Y acá tengo 2 dividido infinito. Esto estaría, hablando de límites, tendiendo a 0. En el denominador estoy con un caso similar a este, pero acá tengo 3 dividido infinito. Y 3 dividido infinito también tiende a 0. Cuando esto tiende a infinito, uy, perdido. A ver. Y acá tenemos el 1 que nos quedó. En definitiva, nos queda 1 sobre 1 y decimos que este límite nos da 1. Esto se nos lleva terrible, no sé qué está pasando. A ver, quiero leerlos mientras. Ah, sí. Ustedes en casi todos los ejercicios tienen alguna ayuda, algún ejercicio resuelto. El paso anterior, dale, lo vemos, para. Este paso sería el que, no sé si en ese paso se perdieron o acá cuando evaluamos. Bueno, voy desde acá. Nada, detectamos esto. ¿Qué truco usamos acá? El dividir por la misma expresión que tengo que me daba infinito. Sería, no es exactamente el mismo, pero ¿vieron cuando teníamos, por ejemplo, esto, x, no sé, sobre x a la cuarta y decíamos, bueno, esto tiene mayor grado, divido cada término y hago así, x cubo sobre x a la cuarta, y acá abajo digo lo mismo, x cuarta sobre x a la cuarta, y después, bueno, simplificamos, evaluamos. Esto sería similar en cuanto a que uno dice, divido cada término por esa expresión, en este caso 5 a la 1 sobre x. Cuando en este paso lo escribí todo, cada término dividido, el 5 a la 1 sobre x, después me permite simplificar, que esa es la idea, que esto se me transforme, desaparezca de alguna manera o lo pueda evaluar. En este caso, al simplificar me queda 1. Y cuando evalúo estos otros, donde no es que queda 1 directamente, lo vuelvo a pensar, digo, bueno, 1 sobre x, le habíamos dicho que 1 sobre 0 tendía a infinito. Y 5 al infinito me vuelve a dar infinito. Cuando lo veo todo en su conjunto, 2 dividido infinito, todo esto sería algo así como un 2 sobre infinito, hablando de límites. Y 2 sobre infinito, todo esto tiende a 0. ¿Qué es este 0 que puse acá? Y nos pasa lo mismo acá abajo. 3 sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0. Y bueno, de acá la simplificación me había quedado 1. Por eso es que me queda 1 menos 0, 1, 0 más 1, 1 y 1 finalmente. No sé si era esa la pregunta. Ah,
Bien. Bueno, Matías dice, en lugar de usar solamente el exponente. El tema es que si usamos el exponente, el a la 1 sobre x, si dividimos volvemos a dividir por infinito y nos queda un infinito sobre otro infinito y no tenemos manera de controlarlo, de poder hacer que de alguna manera deje de ser una indeterminación. Esa es la cuestión. La verdad es que estas son técnicas que fueron estudiadas, ¿no?, en diferentes momentos y bueno, la idea es que ustedes conozcan cada una de estas estrategias que usamos, ¿no? Pero está bien que pregunten esto, porque uno dice, ¿y por qué no podríamos dividir solamente por 1 sobre x? Bueno, el motivo es ese, que después se hace más complicado. Por ejemplo, si acá tuviéramos solamente 1 sobre x, no tendríamos manera de simplificar o de reducir o de que se haga más simple esa indeterminación. El 9C, sí, no vemos. 9C. Borramos acá. En el 9C tenemos límite con x tendiendo a 0 por derecha de e a la menos 1 sobre x. Bueno, ¿y acá cómo lo pensamos? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Qué se les ocurre? Primero que nada, si yo tengo menos 1 sobre 0, entre comillas, esto nos quedaría, ¿cuánto? 1 sobre 0, hablando de límites, estaríamos con algo tendiendo a infinito, ¿sí? Podríamos pensarlo así, ¿qué infinito? ¿Positivo o negativo? Negativo, bien. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Un número elevado al infinito negativo. ¿Cómo lo podemos pensar? Si alguien se quiere desactivar el micrófono y comentar algo. Uno sobre infinito. Bueno, ¿y por qué sería 1 sobre infinito? Porque da e elevado a menos infinito y se da vuelta. Bueno, bien, eso de se da vuelta me gustó. A ver, ¿cómo hacemos para darlo vuelta? ¿A qué le estamos llamando darlo vuelta? Si yo acá tengo potencia negativa, ¿están de acuerdo en que podamos hacer esto? Que me quede 1 sobre e a la 1 sobre x. A ver. Sí. Bueno, ¿por qué? Recuerden siempre que tengamos exponente negativo, supongamos que es esto. 2 a la menos 3. ¿Cómo nos quedaría? 1 sobre 2 al cubo. Si tuviéramos 2 a... Bueno, acá es una fracción. A la menos 3 séptimos. ¿Cómo nos quedaría? 1 sobre 2 a la 3 séptimos. ¿Sí? Lo que hace ese menos es decir, bueno, la base la pienso como una fracción a la que doy vuelta y en ese caso, ojo que estoy poniendo el 1 acá. Si esto no fuera un número eh, entero, si fuera una fracción, tendría que escribirle el mismo exponente al numerador si fuera distinto de 1. Esto lo estamos haciendo porque acá es como tenerlo así, 2 sobre 1. Y si yo acá le tuviera que poner el 3, bueno, no cambia nada, sigue siendo 1. Nada más que por eso lo podemos hacer. Así digo, lo doy vuelta y escribo 1 sobre. Bien, bueno, lo tenemos escrito de esta manera. ¿Y qué hacemos?
Si evaluamos, cuando tengo 1 sobre 0, decimos que esto tiende a infinito. Y si eso tiende a infinito, 1 sobre infinito, hablando de límites también, decimos que nos da 0. Pero bueno, la idea es esta, que se hayan dado cuenta de que esto se puede transformar en una expresión de este tipo. ¿Sí? Eso es lo importante de este caso. Pero bueno, tiene que ver con esto de recordar las propiedades de la potencia. ¿Sí? Bien. ¿Podemos ir al caso del número E? Que eran todos de 1. Ah, está bien. Pensaste que te ibas a encontrar con todos ejercicios similares y cuando te daba diferente, pensaste que estabas haciendo algo mal a lo mejor. Bueno. Bien. Claro. Bueno. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos con el caso del número E como límite. A ver, vimos 0 por infinito. Uy, el número E. Sí. Muy bien. Ahí vamos. El número E como límite. Bueno, ¿de dónde viene el número E? Y viene precisamente de este límite que vamos a ver ahora. Tenemos este caso, el límite cuando x tiende a infinito por ambos lados de esta expresión, 1 más 1 sobre x elevado a la x. Bueno, ¿qué pasaría? Si nosotros lo pensamos con lo que sabemos de límites, y no sé si diríamos que esto nos da el número E. ¿Sí? Fíjense, nosotros diríamos, bueno, 1 sobre infinito, ¿sí? Porque x tiende a infinito, esto tendería a 0. 1 más 0, decimos que es 1. Y de vuelta tengo infinito, me queda 1 al infinito. ¿Y qué hacemos con esto? Y esto no podemos decir que nos da 1. Esto es una indeterminación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos varias opciones. Una es tratar de pensar en alguna demostración que tiene que ver más con el análisis matemático avanzado, y la otra es tratar de decir, bueno, no lo podemos aceptar así, veamos con la calculadora. ¿Qué hacemos? Y tomamos valores de x grandes. Grandes es grandes, con muchas cifras significativas. Si nosotros hacemos la cuentita en la calculadora, vamos a decir que, a ver, vamos a hacer una tablita igual, ¿eh? Si yo tengo x y tengo la fórmula 1 más 1 sobre x a la x. Bueno, supongamos que ponemos 999 y hacemos la cuenta. Vamos a encontrarnos con un valor y a ver si mi celular soporta, si no tendría que abrir un Excel, y la verdad es que siempre lo hago con la calculadora, que no tengo en este momento. Paréntesis, 1 más, vamos a reemplazando. Bueno, y acá sería 1 dividido 999. Cierro el paréntesis y ahora lo elevo a la 999, que es mi ejemplo. Fíjense, acá me quedó 2,7169, etcétera. ¿Sí? Fíjense que nosotros, si lo hubiéramos pensado como 1 al infinito, ¿qué diríamos normalmente? 1 por 1, 1 por 1, 1, y nos convenceríamos prácticamente que esto podría llegar a ser 1. Sin embargo, miren para este valor de x. Ya no es 1.
Vamos a ponerle 2 nueves más. Bueno, poniendo 2 nueves más, o sea, haciendo 99.999, esto ya me está dando 2,7, 1, 8, 2, etc. Miren las cifras decimales. Las dos primeras coinciden. Vamos a agregar otros 2 nueves y ver si me da la cuentita. O sea, no se le ponen los puntos decimales, ¿eh? Ahí voy a tratar de dejar ahí el espacio y listo. Esto me está dando 7, 1, 8, 2, 8 y sigue. Y fíjense, acá ya tengo coincidencia en el orden de los milésimos y 10 milésimos. Acá me olvidé de copiar la otra cifra como para decirles. Creo que era un... A ver, vamos a sacar y se las digo. 2, 6, 8, 2, 8, 2, 6, 8. Y seguimos. Bueno, fíjense que ahora hasta el orden de los 10 milésimos nos coinciden las cifras que vienen después de la coma. Bueno, ¿qué pasará? A medida que vamos tomando un número más grande, pasaría lo mismo si fuera por el lado del menos infinito, ¿no? Nos estamos acercando a este número. Y este número, en realidad, se está acercando al número E. ¿Qué cifras tiene el número E? A ver si me deja borrar todo y darles más decimales. Pongo aproximadamente igual acá. ¿Por qué? Porque el número E es un irracional. 2, 8, 1, 8, 2, 4, etcétera. ¿Sí? Fíjense, miren, con esta cantidad de cifras ya me estoy aproximando hasta acá. Y a medida que tome más, voy a estar más cerca todavía del número E. Entonces, vamos a decir que cada vez que nos quede una expresión de este tipo, el valor de ese límite nos da el número E. A ver, esto que estoy haciendo acá es un simple cálculo con la maquinita y nada más que eso. No es una demostración, ¿sí? Si realmente quieren la demostración, igual la encuentran en internet, en nuestros libros sugeridos de bibliografía, ¿sí? Por ahora nos vamos a conformar con considerar que cada vez que aparezca esta expresión, ese límite responde al valor E. Ahora, va a pasar también lo mismo si acá en lugar de X y acá tuviera una función U de variable X. Por ejemplo, si acá tengo 5X y acá 5X, este límite también nos da E. Y hay un caso más en el que nos da el número E, que sería el caso del límite con X tendiendo a 0 de esta expresión. 1 más X elevado a la 1 sobre X. Este también nos da E. Fíjense que esto y el exponente los estamos como intercambiando, ¿sí? Este término con el exponente en cuanto al formato. Y estamos cambiando que en lugar de que fuera infinito, ahora decimos cuando tiende a 0. Bueno, son dos situaciones en las que el valor del límite es E. Entonces, ahora vamos a ver los casos en los que lo podríamos aplicar, ¿sí? Cuando superas los 15 nueves te da 1, me dice Rodrigo. Sí, puede ser que en la calculadora o en la del celular en particular te dé 1 porque es como que pierde la capacidad de seguir haciendo cálculos. Sí, sí, sí. Tiene millones de cifras calculadas, pero bueno, no es que después de tantas cifras se transforma en 1, al contrario. A medida que toma valores más grandes, si no se pierde el poder de cálculo, estamos más cerca de las cifras conocidas para el número E. Muy bien. Rescatando esto, nos lo dejamos guardadito en la cabeza, igual lo vuelvo a escribir, obvio. Vamos a ver cómo lo aplicamos. Vamos a... Bueno, yo creo que puedo borrar.
Ahora sí, ejercicio 10. Y vamos con, ya empezamos con las recargas, no se asusten. Había dejado 2 listos, pero evidentemente, no sé, lo dejo mal y la tinta va para el otro lado. Bueno, vamos con lo primero, que es para arrancar está bien. En cuanto a dificultad, 10A. Límite. Con X tendiendo a más y menos infinito de 1 más 3 sobre X a la 5X. Igual. Bueno, acá es donde decimos, si el límite tiende a más y menos infinito y tenemos una expresión de este tipo, que la evaluamos primero, fíjense, 3 sobre infinito, ¿qué decimos? Esto decimos que tiende a 0. 1 más 0 me queda 1. Y esto tendería a infinito. Entonces me queda 1 al infinito. Indeterminación. Primer paso, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando vemos que nos queda 1 al infinito, ¿qué decimos? Pensamos en el número e. Pensar en e como límite. Bien, para poder pensar en e como límite lo tenemos que tener escrito. ¿De qué manera? Como habíamos dicho antes. A ver, lo escribo acá chiquitito. Que nos quede algo así. Límite con x tendiendo más o menos infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Es decir, necesitamos que acá y acá nos aparezca la misma expresión, que puede ser x solita o puede ser una función de variable x, pero tiene que ser la misma, acá, y este formato de 1 más 1 sobre esa función también lo necesitamos. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, acá viene el álgebra mágica que nos ayuda. Decimos esto, 1 más. Y nos venimos a esta expresión. Nosotros necesitamos que nos quede 1 sobre algo. Bueno, ¿cómo hacemos para que nos quede 1 sobre algo? Esto es una división de 2 números, ¿sí? Y si lo pensamos como fracciones, yo también lo puedo expresar así. X dividido 3. ¿Por qué? Porque pensar en que a 1 lo voy a dividir por X sobre 3 me hace pensar que como esto es división, lo puedo transformar en multiplicación y multiplico por el inverso. 3 sobre X. Fíjense. En realidad nosotros estamos acá, tenemos esto. Y nos vamos a escribirlo de esta manera, pero no así, de esta otra manera. 1 dividido, este dividido lo escribo como raya de fracción, X sobre 3. Eso es lo que yo puse ahí. ¿Sí? Como para que sepan de dónde sale. Bueno, hasta ahí logré modificar eso. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Que en el exponente me aparezca esto. ¿Sí? Por ahora lo dejo así y hago un paso más para que no se mezcle. Este tiende a 0, lo hago más cerquita de ahí y vuelvo a escribir límite cuando x tiende a más menos infinito, y ahora me voy a ocupar de eso que tengo que escribir de otra forma. Bueno, ¿yo qué necesito? Que me aparezca este x sobre 3 acá en el exponente. La verdad es que la x la estoy teniendo. Me estaría faltando el sobre 3. ¿Sí? Voy a borrar para que no se me distraigan con eso. Entonces, el 5 lo tengo que dejar, la x ya la tengo, y decía que me estaría faltando el dividir sobre 3, o lo puedo escribir así, por 1/3, y así logré que me aparezca el sobre 3. Pero ¿qué pasa? Al escribirlo sobre 3, necesito compensar.
¿Por qué? Yo tenía 5x. Si lo multiplico por 1, está todo bien, sigo teniendo 5x. Pero ese 1 lo escribí de esta manera, 1/3 por 3. ¿Por qué lo escribí de esa manera? Porque me estoy anticipando para encontrarme con eso, el x sobre 3 que tengo ahí abajo. Bueno, hasta acá lo único que hice fue agregar el 1/3 y el por 3. Y ahora lo voy a volver a escribir de esta otra forma. 1 más 1 sobre x a la x sobre 3. Y acá tengo el por 15. Bien, ¿y qué podemos hacer? Como nosotros estamos acá con potencias, también lo podemos pensar así. Límite cuando x tiende a más menos infinito, otra vez lo mismo. Propiedades de la potencia. Cuando es potencia de potencia, x sobre 3, me lo estaba olvidando. ¿Se acuerdan que lo podemos escribir así? ¿Por qué? Porque la potencia de otra potencia se resuelve multiplicando los exponentes. Entonces, si yo miro solamente esto, Profe, sí, en el de la izquierda, en la última línea, ¿no se olvidó el x sobre 3? no, mira. Ah, Sí, está bien. gracias. No lo Sí, había sí. visto. Sí, sí, gracias, gracias. No hubiera sido lo mismo, porque evidentemente no aplicaría el caso si no lo ponía. Bien, bueno, fíjense que esto es esa trampita que nosotros buscábamos de llevar la expresión original a este formato, ¿no? Donde acuérdense que la x podía ser también una función. ¿Qué pasa ahora? Propiedades de los límites. El límite de una potencia no es otra cosa que el límite de la base. La base acá sería todo el corchete, ¿sí? 1 más 1 sobre x sobre 3 a la x sobre 3 y elevado al límite, el mismo límite que tenemos acá, del exponente. Como yo tomé todo eso hasta ahí para la base, ahora el exponente es solamente 15. Bueno, y hay algo que ya sabemos porque nos lo dice la definición, ¿no? de este límite, que todo esto nos da el número e. E nos queda elevado al límite con x tendiendo más o menos infinito de 15. Y bueno, el límite de una constante es la constante. Y ahí terminó el cálculo. Profe, me perdí. ¿De dónde salió ese 15? Este 15 salió de hacer acá en este pasito que yo dije, bueno, necesito que acá en el exponente me aparezca x sobre 3 para que sea igual Sí. que este denominador. Como yo necesité agregar ese 1/3 para que me quede el x sobre 3, también tuve que multiplicar por 3. Porque en definitiva, hasta ahí era lo que yo tenía antes. Ahí. Si le agrego el 1/3, necesito compensar con el 3, porque todo esto vale 1. ¿Sí? Y el 1/3 sale Pero el del... 1/3 lo inventé, porque yo lo necesito tener debajo de la x, el 3. Inventé el 1/3, y para compensar tengo que multiplicar por 3. Porque Ah, para que todo quede por uno. esto, Sí. claro, porque todo esto vale 1. Y mientras multiplique por 1, lo puedo escribir como se me ocurre ese 1. ¿Sí? Entonces, esto lo transformo en esto, está acá, en azul. Y el 5 que tengo ahí de antes y el 3 los multiplico entre sí, me dan el 15. Sí, igual no entiendo por qué 1/3. No lo entendí eso. Lo podría haber puesto Entiendo que es como, multiplicarlo por uno, sí, pero no entendí por qué es porque el 1/3. 1/3, miren, lo podemos escribir así, 3 sobre 3, que es 1 también, ¿no? Pero en esta expresión del límite, para que me dé el número e, yo necesito que en este denominador y este exponente me aparezca la misma expresión. Y yo acá ya tengo el x sobre 3, entonces necesito acá Ah, que me quede x sobre 3. ahora cae. ¿Sí? Bien.
Está bien que pregunten, ¿eh? Porque No, como había un X sobre 3 y en el otro no hay una no X, yo aparece, decía, ¿de dónde sale claro. esa X? No, no, está perfecto, porque bueno, es parte de lo que se necesita para después poder pensar los que vienen. Así que está bárbaro. Bueno, fíjense si les queda alguna pregunta, ¿eh? Porque nada, no pasa nada, al contrario, ayuda que alguno pregunte. Voy a cerrar el cartelito. Que alguno pregunte ayuda a que a lo mejor eh, entiendan otros también. A ver ahí que los leo. De antes. Bueno, hasta acá tenemos el caso del número E. A ver, entonces queda. Ay, no llegué a ver. No, no, los dejo copiados, tranquilos, sí. Lo llevo hasta ahí, será. Sí, la verdad es que es mucho de álgebra para que uno después, bueno, lo vaya incorporando. Miren lo que va a hacer la profe, que se avivó de hacer algo. Ahí les pasé al grupo la imagen del pizarrón, al WhatsApp. Lo llevo, decime, Bruno, ¿qué sería eso? A ver, ay, como que me perdí, ¿dónde estaban? Ah, lo de X sobre 3, supongo que es. Bueno, vamos de vuelta con lo del exponente. ¿Por dónde estábamos? Bueno, hasta acá creo que más o menos veníamos. A ver si me están preguntando justamente algo. Ah, no, bueno. Hasta acá veníamos con que tratábamos de que en el numerador de esta expresión nos aparezca 1 y debajo, bueno, lo que sea por ahora, ¿no? Tendríamos que ver qué nos queda como denominador en esa fracción. Vimos que esto lo podemos reescribir de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Que este denominador sea exactamente lo mismo que me aparece en el exponente. Acá tengo x sobre 3, pero acá tengo 5x. Como estamos viendo, es evidente que tenemos que hacer algo para que me aparezca. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay varias formas de pensarlo. Una es decir, quiero borrar, pero no quiero hacerles demasiado lío para que no se pierdan. Prometo copiármelo acá abajo y después volver a escribir lo que tenía. Les quiero mostrar otra manera de pensar ese exponente que a lo mejor les resulta casi más clara según cada uno. Lo borro un momento, lo dejé ahí abajo copiado para regresárselos. Si yo me guío por esto, digo, bueno, yo acá necesito tener x sobre 3. Bien, pero ¿qué tenía antes? Y la x ya la tenía. Bueno, listo, con la x no hago lío. Pero también tenía el 5, ¿sí? Y si yo agregué un dividido 3, puedo compensar con un por 3, ¿sí? Fíjense, este 3 con este 3 se cancelan. Y si yo los cancelo, es porque valen 1, ¿no? Me queda x por 5, que es lo mismo que tenía antes. ¿Qué logré de esta manera? Que me aparezca el mismo valor de función que tenía acá en el denominador. Y este otro 5 por 3, bueno, los puedo resolver entre sí. Y fíjense que me apareció lo que tengo acá en este paso de abajo. A lo mejor de esta manera es como que les queda más claro. No sé si, a ver. ¿De dónde sale el 1 sobre x sobre 3? Ahí lo volvemos a ver, Rodrigo.
Bueno, para los que tenían dudas con el exponente, no sé si a lo mejor escribiéndolo de esta forma se les aclaró. Les vuelvo a contar cómo pensé este paso. Una vez que llegamos al x sobre 3, necesitamos, por definición de este tipo de límite, que en el exponente, ¿sí?, me aparezca lo mismo que acá. O sea, necesito un x sobre 3. Lo escribo ese x sobre 3. Digo, bueno, yo lo necesito, lo voy a escribir. Lo escribí ahí, x sobre 3. Ahora, comparo con el exponente que tenía antes. Miren, la x la sigo teniendo, pero también tenía un 5. Bueno, el 5 lo vuelvo a copiar. Si yo saco esos 3, tengo lo mismo que tenía ya en el paso anterior. Pero le agregué el 3, se lo inventé. ¿Sí? Como lo inventé dividiendo, lo tengo que compensar multiplicando. Este 3 con este 3 simplificando los valen 1. ¿Sí? Así que lo que estoy haciendo no es nada más que tratar de encontrar que me aparezca la misma expresión. ¿Sí? Bueno, ¿qué trajo como agregado eso? Que ahora ya no tengo solamente el 5 y la x, sino que tengo lo que necesito y además tengo el resultado de esta cuentita que es la que me da 15. ¿Sí? Si bien ahora parece que fuera algo distinto, es una expresión equivalente a la anterior. ¿Con qué ventaja? Que si yo me olvido del 15, estoy en este caso. ¿Cómo lo puedo pensar entonces? Digo, bueno, recurro a las propiedades del límite. Digo que como límite y potencia a la vez, ¿no? Primero la potencia, resolví acá. Como yo veo que acá hay una multiplicación, también lo puedo pensar como el resultado de la potencia de otra potencia. ¿Sí? Y esto me permite aplicar después propiedades del límite, donde el límite de una potencia es el límite de la base elevado al límite del exponente. Y así el límite de la base me dio el número e. El límite del exponente lo volví a copiar para no hacer tanta cosa en el mismo paso. ¿Sí? Cuando se trata del límite de una constante, ese límite vale o toma el valor de la constante. Ahí es que apareció. Bueno, esto que yo acá borré, recuerden que en el ejercicio, como lo había hecho antes, todo esto era 5 por x por 3 sobre 3. Es exactamente lo mismo. Si ustedes ven, tengo la x, el 5 y el 3 en el numerador y el 3 dividiendo. Es lo mismo. Pero bueno, a lo mejor así, como lo hice ahora, les resulta más visible. Díganme si sigue sin entenderse, porque tratamos de buscarle la vuelta. Igual me quedo con esto que ahora voy a borrar un poquito y se los voy a volver a aclarar para los que por ahí necesitan verlo con otro ejemplo. Perdón, Sí. una consulta. Entiendo que al x, debajo del x hay un 1 y multiplica 1 por 3 y así llega a x sobre 3. Ahora, debajo del, a la derecha, Acá. justo donde está, ahí, Sí. en la potencia, cuando multiplique, para tener ese x sobre 3, multiplica 1, que es lo que está debajo de la x, por el 3 sobre 3. ¿Puede ser? Claro, acá, Sí. esto es lo que yo había escrito en el primer caso cuando empecé a resolver. Son dos alternativas equivalentes. Podemos pensarlo de esta manera o podemos pensarlo de esta otra. Es decir, ¿qué sería pensarlo de esta otra? Vamos a hacerlo de vuelta de a poquito. Bueno, quiero borrar y parece como que ensucia. Mira. Lo que me está faltando para que yo pueda decir que esto es el número